Bueno, vamos a ver forma trigonométrica de un complejo. Digo, forma trigonométrica de un complejo. Bueno, les dije que el otro día que estábamos viendo que había distintas maneras de escribir un número complejo. Y vimos hasta ahora dos. Forma polar como par ordenado, perdón, o forma binómica. Ahora vamos a ver otra más, que es la forma trigonométrica. ¿Por qué hay varias formas de escribir los números complejos? Bueno, básicamente porque hay operaciones que son más fáciles de realizar con los complejos escritos de una manera y hay operaciones que son más fáciles de realizar con los complejos escritos de otra manera. Por ejemplo, si yo tuviera que realizar esta operación, 1 más i elevado a la 178, bueno, es una operación que no es difícil, no es compleja en cuanto a su realización, pero es compleja en cuanto a su extensión, porque tendría que hacer 1 más i por 1 más i por, etcétera, 1 más i. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tiene que realizar esa multiplicación? 178 veces. Claro, 178 veces. Y no es que sea difícil, pero es engorroso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar una manera de poder hacer esto sin que sea tan engorroso. Para eso vamos a escribir los complejos en forma trigonométrica. Supongamos que tengo un complejo Z igual a más BI. Este complejo lo podemos representar gráficamente. Sobre el eje horizontal la componente real, sobre el eje vertical la componente imaginaria. Y el complejo viene representado por este punto en el plano. Ese punto en el plano representa el complejo Z. Esta distancia, este segmento, representa el módulo del complejo Z. Vamos a definir este ángulo θ, que vamos a llamar argumento principal. Argumento principal. θ es el ángulo que forma el complejo con el eje positivo horizontal. El eje positivo horizontal es este es el eje horizontal, positivo, negativo. El eje positivo horizontal del complejo. Medido en forma antihoraria, es decir, desde el eje hacia el complejo. Argumento principal. Acá queda formado un triángulo rectángulo. Donde ese ángulo es recto. Y si uno mira un poco, en ese triángulo rectángulo puedo plantear las funciones trigonométricas.
Me acerco a la pantalla para admitir gente que está pidiendo acceso. Entonces, ¿qué puedo plantear? El coseno del ángulo θ, coseno de un ángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es A sobre la hipotenusa, que es el módulo de Z. El seno de θ el seno de este ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Así que es B sobre el módulo de Z. De la primera igualdad, de esta igualdad, puedo obtener que A al lado de adyacente, ¿qué dice? de acá puedo obtener que A es igual al módulo de Z por el coseno de θ. De esta segunda igualdad, puedo obtener, esto lo paso multiplicando, que B es igual al módulo de Z por el seno de θ. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe, sí. Muy bien. Entonces, si reemplazo A y B en el complejo escrito en forma binómica, me queda que Z, voy a borrar esto, pensaba no hacerlo. Me queda que Z es igual a módulo de Z coseno de θ, eso es A, más B por I. La I lo voy a poner adelante, y B es módulo de Z por seno de θ. De donde queda que Z es igual, módulo de Z está en ambos términos, lo puedo sacar como factor común, módulo de Z por, que multiplica coseno de θ, más I por seno de θ. Esa escritura es la escritura de un número complejo en forma trigonométrica. La escritura de un número complejo en forma trigonométrica. Como pueden ver, para escribir un número complejo en forma trigonométrica, entonces necesito encontrar dos parámetros. ¿Cuáles son? El módulo del número complejo y el argumento principal, θ. Si conozco el módulo y el argumento principal, lo puedo escribir de esta manera, que es la escritura de un complejo en forma trigonométrica. Vamos a ver un primer ejemplo. Z igual 1 más I. Está escrito en forma binómica y lo quiero escribir en forma trigonométrica. Entonces,
como dije, es muy recomendable, antes de escribir un complejo en forma trigonométrica, graficar. Es muy recomendable graficarlo. Vamos a graficar. A vale 1, B vale 1. Componente real 1, componente imaginaria también 1. El número complejo se encuentra en este punto. Z. Esta distancia es el módulo de Z. Dijimos que para escribir un complejo en forma trigonométrica necesito encontrar dos parámetros. El módulo del complejo y el argumento principal θ. Entonces, el módulo ya sabemos encontrarlo. Módulo de Z es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. En nuestro caso, como A vale 1 y B vale 1, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo es θ. Sí. Acá me queda formado un triángulo rectángulo. ¿Qué puedo plantear? Bueno, puedo plantear que la tangente de θ, la tangente de este ángulo, la tangente de un ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 1. Cateto adyacente también vale 1. 1 sobre 1 es 1. Quiere decir que tengo que encontrar un ángulo cuya tangente vale 1. En la calculadora eso no es algo difícil. Por ahora vamos a trabajar en grados sexagesimales. Después vamos a ver cómo se trabaja en radianes, que es lo que vamos a trabajar la mayor parte del curso. Pero por ahora empecemos con grados sexagesimales, que es lo que ustedes más manejan. Deben tener la calculadora en el modo D. La calculadora en el modo D. ¿Y cómo hacen para encontrar un ángulo cuya tangente vale 1? Bueno, ponen Shift, más tangente, más 1, más, digo, tecla, lo que estoy queriendo decir es tecla Shift, más tecla tangente, más tecla 1, más tecla igual. Y si hacen eso, ¿qué les da? ¿Qué resultado les da? 45 grados. 45 grados. 45 grados, muy bien. Θ les da 45 grados. Conozco θ y conozco el módulo de Z. Por lo tanto, puedo escribirlo de forma trigonométrica sin ningún problema. El complejo Z, escrito en forma trigonométrica, va a ser el módulo de Z, que es raíz cuadrada de 2, por coseno de θ, coseno
de 45 grados. Más I por el seno de θ. El seno de 45 grados. Este es el complejo Z. Profe, a mí no me dio ese resultado. Este es el complejo Z, escrito en forma trigonométrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿A quién no le dio? No me dio el resultado ese. ¿Qué resultado te dio? 1,09 me dio, no sé por Porque qué. vos no tenés la calculadora en el grado D, en el modo D, perdón. La calculadora tiene 3 modos: DEG, RAD o GRAD. Debes tener la calculadora en el modo DEG. ¿Se entiende? Una consulta. Sí, cómo no. ¿Se puede escribir la forma trigonométrica de otra forma? Una forma más simplificada. Sí, después vamos a ver. Espere que tenemos que hacer toda la película para llegar al final, si no, no tiene gracia. Empieza la Nada, película. está bien, está bien. Claro, empieza la película, asesinan a uno, después le muestro quién es el asesino, no hay película. La película es tratar de descubrir. ¿Sí? Muy bien. Se llama forma polar. Bueno, a ver, ya que me hice la pregunta, la vamos a hacer ahora. La vamos a responder ahora. Otra manera de escribir los números complejos es escribirlos en forma polar. Es decir, escribir el módulo y el argumento principal. Esta es la forma trigonométrica. Esta es la forma polar. Forma polar. Forma polar. El módulo y el argumento principal. Yo ya sé que si me dicen el complejo 1 más i, este complejo está escrito en forma binómica. El mismo complejo escrito en forma trigonométrica es raíz de 2 coseno de 45 grados más i por el seno de 45 grados. El mismo complejo escrito de otra manera, acá en forma binómica, acá en forma trigonométrica. Y este mismo complejo escrito en forma polar será raíz de 2, 45 grados. ¿Lo entienden todos? Profe, ¿lo puede explicar de nuevo que se me cortó el internet? Sí, digo que un complejo escrito en forma trigonométrica, para poder escribir un complejo en forma trigonométrica, necesito 2 parámetros: el módulo y el argumento principal. Entonces, puedo encontrar otra forma de escribir los números complejos, que son escribir el módulo y el argumento principal. Esa se llama forma polar. El ejemplo que vimos hoy, el complejo 1 más i, escrito en forma binómica, tiene otras 2 maneras de escribirse. El mismo complejo. Estas 3 maneras representan el mismo complejo, escrito de diferentes maneras. Igualmente lo estoy grabando, así que van a poder, después, si se le cortó alguno o se perdió algo, lo miran otra vez. Listo, gracias. Muy bien, otro ejemplo. Z igual menos 1 más raíz de 3i. El objetivo es siempre el mismo, escribirlo en forma trigonométrica y escribirlo en forma polar. A vale menos 1, B vale raíz de 3.
Entonces, dijimos, es muy recomendable graficar primero. Entonces, graficamos. A vale -1. -1. B vale raíz de 3. Raíz de 3 es aproximadamente 1,7 ya, ¿cierto? Más grande que esto. Aquí está el complejo Z. Y esta distancia representa el módulo de Z. El módulo de Z, recordemos que para escribir un complejo en forma trigonométrica o polar, necesito encontrar dos parámetros. El módulo del número complejo y el argumento principal. El módulo de Z es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Uno más 3, 4, raíz de 4 es 2. Módulo de Z es 2. Ahora necesito encontrar el argumento principal. El argumento principal, θ, es este ángulo. Θ. Pero no vamos a trabajar con ese ángulo. No vamos a encontrar ese ángulo. Vamos a trabajar en este triángulo rectángulo. Y vamos a encontrar este ángulo. Alfa. Porque es más simple. Si encuentro el ángulo alfa, este ángulo alfa, después es fácil ver que θ más alfa me tiene que dar un ángulo llano, me tiene que dar 180 grados. Es decir, si encuentro alfa, es fácil ver que θ va a ser 180 menos alfa. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, profe, sí. ¿Cómo encuentro el ángulo alfa? Bueno, la tangente del ángulo alfa es opuesto sobre adyacente. Opuesto es raíz de 3. Adyacente 1. La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este triángulo rectángulo. Raíz de 3 sobre 1 es raíz de 3. Bueno, igual que hoy, para encontrar esto en la máquina, debo tener en claro que la máquina tiene que estar en el modo DEG, y después hago Shift más tangente más raíz de 3 igual. Si lo hacen, encuentran que alfa es un ángulo de 60 grados. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Hicieron? Sí, sí, eso. sí. Sí, profe, sí. Si alfa es de 60 grados, entonces θ, ¿cuánto va a medir? 120. 120. Muy bien. 120 grados. ¿Por qué? Porque alfa más θ me tiene que dar 180, que es un ángulo llano. Por lo tanto, el complejo SZ, escrito en forma trigonométrica, es módulo de Z, 2 por coseno de θ, más y por seno de θ. Complejo
menos 1 más raíz de 3i, escrito en forma trigonométrica. Si lo quiero escribir en forma polar, módulo y argumento principal. Z igual 2, 120 grados. ¿Entienden todos? Sí, sí. 3 maneras Sí. de escribir el mismo número complejo. 3 maneras de escribir el mismo número complejo. Forma binómica, forma trigonométrica, forma polar. Bueno, comenzamos por graficarlo. Menos raíz de 3, A vale menos raíz de 3. Aquí. Menos raíz de 3. B vale menos 1. Aquí. Menos 1. El complejo se encuentra en el cuarto cuadrante, en el tercer cuadrante, perdón. En el tercer cuadrante. Sí. Esto representa, bueno, aquí, el módulo de Z. El módulo de Z es la raíz cuadrada de A cuadrado, A es menos raíz de 3, más B cuadrado, B es menos 1. Y esto es 2. Porque me queda 3 más 1, 4, raíz de 4 que es 2. Muy bien. Hasta acá estamos de acuerdo, ¿no? Tita es este ángulo. Tita. Nuevamente, como les decía, no vamos a calcular ese ángulo. Vamos a calcular este ángulo alto. Y voy a trabajar en este triángulo rectángulo. Si yo calculo el ángulo alfa, después encontrar tita no es tan difícil. ¿Por qué? Porque 180 más alfa es igual a tita. ¿Están de acuerdo todos con eso? 180 más alfa es igual a tita. Sí, profe. Muy bien. Sí, sí. Si trabajo en este triángulo rectángulo, la tangente de alfa es igual. La tangente de este ángulo es cateto opuesto, 1, sobre cateto adyacente, raíz de 3. De acá puedo obtener que alfa, si lo hacen en la máquina, recuerden que tienen que tener la calculadora en el modo D, shift, tangente, acá tienen que poner paréntesis, 1 dividido, raíz de 3, cierran el paréntesis, igual. Y les da 30 grados. 30 grados. Por lo tanto, si alfa es 30 grados, tita es 180 más alfa. 210.
Theta es 210 grados. Muy bien. Y entonces el complejo Z escrito en forma trigonométrica va a ser el módulo 2 por coseno de 210 grados más y por el seno de 210 grados. Complejo Z escrito en forma trigonométrica. El complejo Z escrito en forma polar es 2 módulo argumento principal. Complejo Z escrito en forma binómica, el mismo complejo escrito en forma trigonométrica y el mismo complejo escrito en forma polar.